Muy bien, seguimos conversando con Francisco Sánchez Martínez, Paco Cuco, para todos quienes lo conocen, tanto como jugador como entrenador actualmente aquí en España. Y Paco, fíjate que llegó una final de campeonato del mundo. Lo recordarás, fue entre Brasil y Suecia. Brasil le ganó 5-2 esa final y fue campeón del mundo. La noche anterior a la final, evidentemente, quien estaba de segundo allí, de entrenador en el equipo, estuvo pasando a eso de las 9:30, 10 de la noche, por la habitación de cada uno de los jugadores brasileños para ver si estaban durmiendo, si estaban nerviosos, qué era lo que estaba pasando. Y aparte para controlarlos, pues los brasileños son difíciles de controlar. Cuando llegó a la habitación de Mané Garrincha estaba profundamente dormido. Entonces él le extrañó, porque aparte era temprano también. Entonces lo despierta. Le dice, Mané. Dice, ¿qué pasa? Si te tomaste algo para dormir por el partido de mañana, estás muy nervioso. Y Garrincha le contestó, ¿mañana? Dice, ¿contra quién jugamos? ¿Qué partido tenemos mañana? Es absoluta y total realidad. Esto es increíble, pero sucedió. Como cuando Didi, en una gira de Brasil, fueron a Japón y Garrincha compró una radio, vino Didi y le dijo, pero Mané, dice, ¿vos hablás japonés? Dice, no. Dice, pero mirá, le prendió la radio y todo japonés. Dice, pero tiraste la plata. Dice, mira, por salvarte el dinero, dice, te doy la mitad de lo que te costó. Dice, y me la vendés. Y Garrincha se la vendió. Te pregunto esto porque todos los jugadores profesionales, antes de partidos importantes, sufren como de repente, o los niños, o los adolescentes, o los amateurs, muchísimo, un partido importante que tengan que jugar al otro día. Muchísimo, creo yo, ¿vale? La diferencia de los grandes jugadores o de los que te marcan un poco las diferencias, como has comentado el tema de Garrincha, quizás es que saben afrontar esas situaciones de presión de diferente manera, o sea, como una cosa normal, ¿no? Muchas veces el jugador que no llega a ser profesional, precisamente porque no domina esas situaciones de presión, donde entran los nervios, donde el estrés se acumula. Entonces, yo imagino que todo el mundo, cuando tiene un partido importante, yo hablo en mi caso, o futbolistas que tienen un escenario importante donde tienen que demostrar algo, pues siempre te entra esa hormiguilla dentro, ¿no? De cuando viene el partido. Y eso es bueno, ¿no? El problema es que los jugadores que yo creo que en ese momento demuestran más sus condiciones, su habilidad, son los que saben conllevar esa situación. O sea, yo creo que Messi, por ejemplo, o Cristiano, Ronaldo, o jugadores que hoy en día tenemos un poco ahí en el enfoque de todos, creo que cuando juegan un partido pues lo tienen que asemejar mucho a su día a día y saben que tienen que para estar en condiciones en ese partido tienen que reunir pues lo que hablamos siempre, la concentración, el haber dormido descansado, pero principalmente el estado de ánimo. El estado de ánimo es muy importante y los nervios que se puedan trasladar en esos momentos de presión. Y hay muchos jugadores que no llegan a ser profesionales por esa situación. Ahora, sos, imagino, por supuesto, de nacimiento y de corazón, murciano 100%. Y muchísima gente, sobre todo aquí en la región de Murcia, dirá, ¿qué pensará Paco Cuco acerca de lo que está pasando con el fútbol en la región de Murcia? Porque, para quienes están allí en América del Sur, sepan que aquí en España está la Liga Profesional de Fútbol, que aglutina a la primera y la segunda división. Todos los demás estamentos son considerados amateur, incluida la segunda B, donde también se gana mucha plata, pero segunda B, tercera, primera regional, segunda regional, son considerados amateur. Y fíjense ustedes que en el fútbol profesional, en la Liga de Fútbol Profesional, hay un equipo murciano que se llama La Hoya Lorca en segunda división, que está ya faltando 3-4 meses para terminar el campeonato de segunda división,
condenado a descender, porque está a 15 o 16 puntos de salvarse del descenso. Entonces, todos los demás equipos, fíjense ustedes, el Real Murcia, que llegó a ser un equipo muy importante aquí en España, el Cartagena, por ejemplo, bueno, muchos equipos que han llegado al fútbol profesional, el Lorca mismo, en fin, ¿qué es lo que ha pasado para que haya desaparecido prácticamente el fútbol murciano del fútbol profesional? A ver, en general, yo creo que el fútbol, en lo que es las comunidades como Murcia, pues ha bajado, ¿no? Ha bajado, como todos sabemos, hubo una época importante de crisis donde la construcción, que es la base de todo, creo yo, pues no ha funcionado. Entonces, bueno, pues los equipos, tanto amateur como profesionales, pues al final en sus presupuestos pues también este hecho pues le hace poder hacer equipos más competitivos, menos competitivos. Lo que sí está claro una cosa, que es una pena y una lástima que, por ejemplo, Murcia no tenga un equipo mínimo en segunda A. El Real Murcia, por infraestructura, por ciudad, por todo, por estadio, tiene que tener un equipo en segunda A, si por no decirte en primera división, porque tiene un estadio de primera división, ¿no? Es una pena llegar a la situación que se está generando de estar compitiendo en segunda B los equipos importantes de la ciudad, porque Lorca es un equipo importante de la ciudad, pero no nos equivoquemos, quizá Lorca no está tampoco capacitada para estar en segunda A, más que nada por la división de poderes que hay, Lorca Deportiva, Lorca La Hoya. Eso al final genera que un solo club no pueda estar compitiendo a un nivel importante, ¿no? Pues en Murcia sí que tenemos clubes como Cartagena, como Murcia, que sí que por años de trabajo, por bases, por infraestructura, como he dicho antes, estadios, deberían de tener mínimo un equipo en segunda A, ¿no? Entonces, a nivel de tercera división, a nivel de otras categorías, pues bueno, todos los años estamos luchando ahí en promoción de ascenso por subir a segunda B, pero el problema es que se sube, luego se baja, no se mantiene. Entonces, porque Jumilla, por ejemplo, que es el equipo que ahora mismo lleva 3 años manteniéndose en segunda B, siendo un pueblo, como puede ser Caravaca, pues está costándole trabajo, y si analizamos el porqué, pues porque hay un grupo inversor que son unos chinos que al final mantienen el presupuesto de ese equipo. Si no, seguramente Jumilla estaría pues como está Caravaca o como están otros equipos de la ciudad, ¿no? Ahora, en tu concepto como entrenador, ¿qué preferís para tus entrenandos dentro de un campo de fútbol? ¿Un fútbol destructivo, por lo tanto muy defensivo, o ofensivo y constructivo? No, yo soy, yo lo que pasa por mi forma de ser, por mi carácter y por soy muy intenso en los partidos, tú me conoces, y estoy siempre no descuidando el plano defensivo, ¿no? Pero me gusta crear situaciones de juego donde al final, si tú no tienes el balón, pues indiscutiblemente no va a tener las mismas opciones que el rival muchas veces. Yo soy de los que piensa que en zonas de iniciación hay que ser consecuente de que hay que ser muy prácticos, pero no el hecho de pegar un pelotazo, sino saber que donde se tiene que generar el peligro y donde tienes que tener jugadores importantes a partir de medio campo, donde hay que tener el balón, donde hay que generar situaciones de 1 contra 1 o de 2 contra 1, y ahí es donde yo les digo siempre a mis equipos que a partir de defender bien atrás, a partir de medio campo hay que jugar en campo contrario, y hay que jugar con balón, ¿vale? Entonces yo no me caracterizo por ser un entrenador defensivo ni muy ofensivo. Yo creo que soy una mezcla, y también digo siempre lo mismo, en función a lo que tenga, a los jugadores que tenga, pues intentaré hacer una cosa u otra. Lo que sí tengo claro que en el fútbol base, por ejemplo, en mi escuela, yo soy un loco por salir jugando el balón de atrás y por hacer que los niños se equivoquen y aprendan de esas circunstancias, que al final es como van a aprender, ¿no? Entonces, ahí sí que no soy de los entrenadores que me gusta ver a un niño pegando un pelotazo arriba, no. Equivócate, juega al fútbol y no valores tanto el resultado, y sí valora la formación de los niños, que es lo importante. Pero cuando llevas equipos competitivos, donde te estás jugando algo, donde ya hay muchos condicionantes que al final, pues el campo, muchas cosas que te pueden condicionar un partido, el rival, etcétera, etcétera, porque ahí estudiamos todos los entrenadores, todo,
pues sí que hay que saber dónde se puede jugar, dónde no se puede jugar, pero nunca, nunca renunciando al balón, está claro. El año pasado estábamos hablando de la olla Lorca, la temporada pasada, el gallego Vidal, que ya tiene algunos años, ascendió a este equipo de segunda B a segunda A. Y no le renovaron el contrato. ¿Cuándo, en tu concepto y en el concepto de esas personas que no lo renovaron, cuándo en tu concepto entonces un entrenador no vale? ¿Sabes qué pasa? Que los entrenadores estamos siempre expuestos a la opinión pública, ¿no? Pero ya la opinión pública muchas veces dice, vale, a una grada y tal, yo soy de las personas que digo, a mí me tienen que jugar desde atrás. Pero el problema viene cuando te juzgan de dentro y muchas veces sin conocimiento, ¿me entiendes? Muchos dirigentes en los clubes hoy en día son gente que no amamos al fútbol, ¿no? Que no sabe lo que lleva entre manos, sino que ponen dinero y al final buscan una empresa, ¿no? Donde les pueda generar unos beneficios que hoy en día en el fútbol creo que no son así, pero realmente en el Lorca, por ejemplo, el hombre este que ha venido, el inversor, ¿no? Es que es chino también, pues yo creo que por aquí está muy poco, o sea, está más en China que aquí viene de vez en cuando, yo creo que esto lo tiene un poco como empresa, como querer traer a algún futbolista donde pueda, bueno, generarle luego el día de mañana unos ingresos. Entonces, en lo que pasó con David Vidal, pasa en el día a día con muchísimos entrenadores. Equipos que cesan a entrenadores que van, que por no ir primero van segundo y por el objetivo para ellos era ser primero, pues lo cesa. Entrenadores que están en playoff, donde creo que son situaciones donde los equipos tienen que estar tranquilos, tienen que estar cómodos. Pues los presidentes llegan, el Elche sin ir más lejos lleva 3 entrenadores donde los ha cesado estando en playoff. ¿Por qué? Porque tiene una presión de que tiene que ser un club pionero en la categoría, yo creo que deberíamos de tener más tranquilidad y bueno, hacer un poco de semejanza como el fútbol inglés, entre comillas, porque ahora sí es cierto que también lleva una época que creo que es la liga que más entrenadores cesa este año, son 9 creo, pero al entrenador hay que dejarlo trabajar y hay que tener un entrenador que esté trabajando con tranquilidad, sin estar con la presión añadida de que sabes que si pierdes esta semana te van a echar, ¿no? Y yo pienso que el problema se genera por la gente que dirige el fútbol, que realmente no sabe lo que es el fútbol. Los italianos, sabés que viví muchos años en Italia, tenemos inclusive la ciudadanía italiana, fueron los creadores del catenaccio. Entonces, es que los italianos, que ganaron muchísimo también con ese famoso catenaccio, ¿es que defienden bien o es que ponen el autobús prácticamente dentro de su propia área? Yo creo que de unos años para atrás, de la época del Milán, que era el equipo que en ese momento jugaba muy bien al fútbol, defendía bien, hablo de la época de Arrigo Sacchi, ¿no? En esos años el fútbol italiano fue decayendo en cuanto a lo que estamos hablando, porque se generó más en la preocupación defensiva de no encajar goles, de ser un bloque compacto, que bueno, que en Italia sí que es verdad que a nivel de selección y a nivel de clubes importantes, pues bueno, se veía que era donde se ocupaba más del tema defensivo, pero a raíz del éxito de España en Mundial, Eurocopa, de la forma de jugar que tuvo España en esa época, yo creo que ha hecho que el fútbol mundial cambie, ¿no? Y el europeo más. Y creo que ya quieren asemejarse un poquito más, tanto los italianos como alemanes, como como los países importantes o las naciones importantes de Europa se quieren asemejar un poco más a España, ¿no? Eso que ha hecho actualmente, pues que ya equipos como no sé qué decir, la Lazio, por ejemplo, equipos que juegan muy bien al fútbol, ¿no? Los entrenadores ya vayan captando ideas de la época dorada de España, ¿no? Donde se ha intentado jugar más al fútbol, ¿no? O la época de Guardiola, también podemos decir. Entonces, a día de hoy, yo puedo definir la pregunta tuya como que el fútbol italiano tiene un trabajo defensivo impresionante, que es digno también del trabajo de los entrenadores, pero que no va enfocado solamente a meter el autobús atrás, que va enfocado a defender bien para poder atacar mejor. Entonces, el Chelsea, por ejemplo, que es un equipo que tú analizas muchas veces, dices, a ver, una línea de 3, como juega el Chelsea, hay entrenadores que eso lo catalogan como una línea de 5, o lo puedes catalogar como una línea de 3. Yo muchas veces, cuando hago línea de 3 en mi equipo, busco el plano ofensivo por fuera
y crear superioridad por dentro, ¿no? Pero hay gente que eso lo ve como plano defensivo total, ¿vale? Y luego tú piensas como entrenador, dices, a ver, por jugar con 3 atacan más, no quiere decir que ataquen más, quiere decir que en zonas del campo acumulan más gente, ¿vale? Y luego puede hacer daño en otras situaciones, jugar con 2 puntas, con carrileros muy abiertos. Entonces el Chelsea ahora mismo, hoy en día, que podemos catalogarlo con Conte como un equipo muy defensivo, pero tiene soluciones ofensivas muchísimas, con jugadores muy importantes. Se nos viene a pasos agigantados el Mundial de Rusia. Y la historia nos dice que tanto Europa como América han ganado, casi empatados, están en campeonatos mundiales en los que han vencido, los otros continentes no cuentan. Y en tu concepto, ¿qué puede pasar entonces en este próximo mundial y cuáles son tus candidatos? A ver, nosotros, creo que tú pensarás lo mismo, siempre hay una serie de equipos por su trayectoria, por su competitividad, por lo que han hecho con anterioridad, que siempre los va a tener las quinielas arriba, que son Brasil, Argentina, por la zona de América, ¿no? Uruguay últimamente también siempre está llegando a fase final, cuarto de final, semifinal, porque son equipos competitivos, porque yo digo siempre lo mismo, que en Sudamérica se nace con el fútbol ya, se nace con el balón, ¿no? Entonces se vive de otra manera a Europa. O sea, y luego Europa está creciendo muchísimo y lo hemos demostrado en los últimos años, se ha demostrado en los últimos años pues, con grandes potencias como puede ser España, puede ser Alemania, incluso estamos viendo que la última Eurocopa la ganó Portugal, Francia, son equipos importantes, ¿no? Que siempre los vamos a tener presentes. Pero yo digo siempre una cosa, y cada año que pasa o cada mundial que venga, va a haber alguna sorpresa muy cercana. Va a haber alguna sorpresa muy cercana porque se está trabajando muy bien en otros países que a priori no son tan importantes, ¿vale? Entonces, puede ser de África, puede ser de equipos que tú a priori no cuentas con ellos, Asia, Japón, pero como esa gente están trabajando con entrenadores muy cualificados de la zona de Europa, de la zona de América, y al final van buscando un poco el acercamiento de sus potencias a estos países, al final, en muy poco tiempo, yo creo que va a haber una sorpresa y por eso no se puede descartar en un mundial a nadie. Porque un mundial, al final, el equipo que que está enrachado, el equipo que mentalmente está preparado para competir, puede estar luchando por un mundial y cualquier equipo te puede dar sorpresa. Totalmente de acuerdo. Y a ustedes decirles que, quebrando una lanza por mi querido Uruguay, les voy a decir que entre todos los participantes del próximo mundial, hablando del número de habitantes de cada uno de esos países, en el puesto anteúltimo, fíjense, anteúltimo, con un poco menos de 3 millones de habitantes, está Uruguay. Y en el último puesto hay un país, Paco, que tiene 300.000 habitantes, y es Islandia. Islandia, sorprendente. O sea, bien decís vos que puede haber cualquier tipo de sorpresa, porque Islandia, lo hemos visto en algunos partidos, tu buen amigo Beto Bianchi anduvo por allí, ahora está por Angola, pero en fin, realmente se puede dar cualquier tipo de sorpresa. Ahora bien, en tu fase de formador, como dueño de una escuela deportiva, ¿qué es más importante para vos? ¿Formar o comprar hecho? No cabe duda que la formación. Además, con el tiempo te vas dando cuenta cada vez más que lo importante y la satisfacción mía o de un entrenador es que los chiquillos, como he dicho antes, vayan creciendo y vayan creciendo con conceptos y vayan creciendo con actitudes donde se nota que ha habido una persona que te ha podido enseñar o trabajar. Yo recuerdo Jorge Vera. Hay 2 personas muy importantes en mi vida, que son Jorge Vera y Julio Cardoso, de los que, por desgracia, no están presentes y siempre me ha quedado esa cosa de dentro de no poder despedirme de ellos.
Jorge Vera me llevaba a mí a entrenar con la selección murciana en su coche, a mí y a Mariano Llenarte y a Chule el siguiente año. Y lo que vivimos con Jorge Vera, bueno, Jorge Vera siempre será para nosotros nuestro iniciador en todos los aspectos, personal y deportivamente. Jorge Vera, yo recuerdo siempre una cosa que me decía a mí como portero, que no solamente se le dice a un portero, o sea, yo tengo una imagen grabada en un entrenamiento, siendo creo que infantil o aleví. Paquito me decía, Paquito, cuando cojas el balón de allí, lo primero que tienes que hacer es mirar que lo tienes que dar allí. Y eso se lo digo yo a mis jugadores hoy en día. Y eso es una de mis premisas, no solamente de los porteros, de los centrales, de los mediocampistas. O sea, el fútbol al final, tú tienes que sorprender al rival por el lado donde se descuida el rival, ¿no? Pues el balón, cuando está en una zona donde el rival está bien posicionado, hay que buscar la salida rápida por el otro lado. Y Jorge, para mí, igual que Julio Cardoso, fueron más que padres. Más que padres. Los recuerdo ahora mismo como si estuvieran aquí ahora mismo, Milton. Entonces siempre voy a defender la formación y la formación. Paco, hablando de la rapidez en el juego, sabemos que en el baloncesto, por ejemplo, la rapidez es fundamental, sobre todo cuando en defensa cogemos un rebote defensivo, ya tienen que estar nuestros jugadores prácticamente debajo del aro contrario, porque la rapidez es fundamental. Pero en el fútbol, la rapidez depende de diversos factores. Claro, yo siempre lo digo, hay jugadores en tercera división que técnicamente son mejores que muchos que están en primera división. La diferencia única que hay de estar en superior categoría es la velocidad de pensamiento. O sea, tú vas a jugar al Madrid y dices, el fútbol lento, tú vas al campo, al estadio y dices, qué lento, pero el problema es que el futbolista cuando va a recibir el balón sabe dónde tiene que darlo y siempre con un margen de error muy bajo. Veía jugar a Zidane y Zidane te lo hacía todo sencillo, rápido, viene el balón de aquí y rápidamente viene al compañero. Claro, eso hay un trabajo también donde el compañero te ha hecho un desmarque de apoyo, donde se generan unos movimientos que nace del trabajo, pero también de la inteligencia del futbolista. Y yo siempre pienso que eso se mejora y se gana trabajando en el día a día, pero a veces uno lo lleva dentro. Entonces, la velocidad del fútbol depende mucho de la psicología, pienso yo. Ahora, el cambio de ritmo, tanto en lo individual, como por ejemplo lo hace brillantemente Messi, que de repente está paradito, de repente hizo así y te desapareció, pero tanto en lo individual como en lo colectivo, ¿es importante entrenarlo? Siempre es importante, porque es la manera de sorprender al rival. La manera de sorprender al rival, al final las situaciones se tienen que generar en un 1 contra 1, en un 2 contra 1, y si ese futbolista no tiene esa posibilidad de romper líneas con esa habilidad que se trabaja, se entrena y se tiene, pues al final se iguala todo. Entonces la diferencia en el fútbol precisamente es en esos cambios de ritmo de los futbolistas individualmente y en el cambio de ritmo también de un equipo trabajado, es decir, un equipo que roba balón y es vertical, ya tiene un trabajo añadido. Ahora, un equipo que roba balón y vuelve para atrás, inicia, deja que se posicione el rival, es más difícil sorprenderle, ¿no? Entonces yo pienso que los cambios de ritmo en el fútbol son importantísimos y al final yo siempre pienso que los jugadores, a mí me gusta siempre tener jugadores en banda rápidos y desequilibrantes, siempre. Muy bien, para terminar, entonces, decirte en tu concepto qué es lo que no te hemos preguntado acerca del fútbol y qué hubieras querido comentarnos. A ver, yo creo que ha sido una entrevista muy completa, Milton, te agradezco porque da la posibilidad no solamente de hablar de tu experiencia, ¿no?, sino da la posibilidad de comentar fútbol, que al final yo creo que por lo que estamos aquí somos gente de fútbol, pues nos encanta hablar de fútbol en cualquier, sea de la época de Brasil, de Argentina o sea de la época actual, ¿no? Mi concepto de fútbol es que es un estado de ánimo, el fútbol es un estado de ánimo donde en ese estado de ánimo tienes que estar preparado para competir a niveles exigentes y donde es un juego donde todos queremos participar en él y donde tenemos que saber disfrutar de él, ¿vale? Saber disfrutar de él. Hay gente que sufre, hay niños que sufren jugando al fútbol, ¿vale? Por lo que estamos hablando, por esos momentos de presión, por esos momentos, esas situaciones que no saben superar. Al final, el fútbol
es como el baloncesto, como un trabajo, como el día a día en la vida. O sea, tienes que disfrutar de tu trabajo para ser feliz y ir superando metas, y al final el que llega, yo siempre digo lo mismo, suerte no hay en el fútbol, la suerte no hay. Hay un trabajo y estar preparado, y que en ese momento estés preparado para estar ahí, ¿no? Entonces, el jugador que llega a Primera División, no cabe duda que de aquí para atrás nadie sabe lo que habrá tenido que trabajar, muchísimo. Messi, tú lo ves ahí, Messi ha tenido que trabajar muchísimo. Cristiano Ronaldo, pues no cabe duda que su potencial físico y a la edad que tiene y cómo está hoy en día es por su trabajo. Entonces, no hay nada en la vida sin trabajo y sin esfuerzo. Muy bien, muchas gracias, Paco. Al terminar el campeonato, en el que aseguro desde hoy que vas a salvar a tu querido Caravaca, conversaremos nuevamente. Y a ustedes decirles que si un marciano viniera con su platillo volador hace unos años atrás y hubiese bajado, por ejemplo, en el Camp Nou de Barcelona y hubiese visto jugar a Pep Guardiola y a Andrés Iniesta juntos, yo creo que hubiera vuelto a Marte y a sus congéneres les hubiera dicho que el fútbol es un acontecimiento popular de muy, pero muy elevada expresión artística. Hasta la semana que viene.